¿Qué tal? Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si un portafolio de inversión, el de uno, pudiera empezar a tomar sus propias decisiones, o sea, aumentar el riesgo sin que nadie se dé cuenta? Bueno, pues hoy vamos a hablar justo de la herramienta para evitarlo, el rebalanceo. Y ojo, no se trata de adivinar el futuro, sino de tomar el control del presente. A ver, esta va a ser nuestra ruta. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente el rebalanceo y por qué de verdad es importante? Después vamos a ver 3 maneras de saber cuándo hay que hacerlo y luego un proceso de 6 pasitos para saber cómo hacerlo. Y vamos a cerrar con lo más importante, que es la mentalidad que se necesita para que todo esto funcione sin que nos ganen las emociones. Vámonos directo al grano. ¿Qué es esto del rebalanceo? La forma más fácil de verlo es como la manera de controlar un problema que pasa en silencio, pero que afecta a todos los portafolios. La famosa deriva. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Será posible que ese portafolio, el que se diseñó con tanto cuidado, esté perdiendo el rumbo poco a poco y sin hacer ruido? Pues la respuesta corta es que sí. De hecho, es casi seguro que esté pasando ahora mismo. A ver, imaginemos un portafolio ideal, con un plan muy claro. 60% en acciones globales y 40% en bonos globales. Este es, digamos, nuestro plan estratégico, el punto de partida que define el riesgo que estamos dispuestos a tomar. Pero claro, el mercado se mueve, ¿no? Si a las acciones de repente les va súper bien, su valor dentro del portafolio crece. Y de la nada, sin haber movido un dedo, el portafolio ya no es 60-40, ahora es quizás 67-33. A eso, justo a eso, se le llama deriva. Y lo que significa es que, sin querer, se asumió más riesgo del que se había planeado. Y es aquí donde entra el rebalanceo. Es, en pocas palabras, el proceso de ajustar esos porcentajes de vez en cuando para que todo vuelva a su lugar original. Es, básicamente, retomar el volante. Ok, ya entendimos el concepto. Pero la pregunta obvia es, ¿de verdad vale la pena todo este esfuerzo? La respuesta rápida es que sí, y todo se basa en 3 ideas clave: control, disciplina y consistencia. Primero que nada, nos ayuda a controlar el riesgo. O sea, evitamos que un solo tipo de activo que creció mucho se vuelva el dueño de todo el portafolio. Segundo, nos obliga a ser disciplinados. Nos fuerza a hacer algo que va en contra de la intuición, vender un poquito de lo que más ha subido, o sea, vender caro, para comprar más de lo que no ha subido tanto, o sea, comprar barato. Y tercero, busca que la estrategia sea consistente a largo plazo, mejorando la relación entre riesgo y rendimiento. Y este punto es, de verdad, fundamental. Rebalancear no es tratar de adivinar si el mercado va a subir o bajar mañana. Es simplemente seguir el plan que ya se tenía. Es pura disciplina. No tiene nada que ver con ser adivino. Muy bien, ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo sabemos cuál es el momento exacto para apretar el botón de rebalanceo? No hay una sola respuesta correcta, pero sí hay 3 métodos principales que podemos usar de guía. Tenemos, digamos, 3 caminos. El método por calendario es el más sencillo. Simplemente se revisa el portafolio en fechas fijas, por ejemplo, cada 3 meses o cada año. Luego está el de umbral, que es más bien reactivo. Solo se actúa si un activo se desvía más de un porcentaje que definimos, digamos un 5%. Y finalmente, el híbrido, que como su nombre lo dice, combina los dos. Se revisa en fechas fijas, pero solo se actúa si además se cruzó el umbral. Este último suele ser el más completo. Pero ojo, hay un detonante que es más importante que cualquier método automático: la vida. Un cambio de trabajo, una nueva meta financiera o simplemente estar más cerca del retiro. Esos son momentos clave, no solo para rebalancear, sino para pensar si toda la estrategia de inversión sigue teniendo sentido. Perfecto. Ya sabemos el qué, el por qué y el cuándo. Ahora solo nos falta el cómo. Y para eso, aquí tenemos el proceso exacto, dividido en 6 pasos muy claros.
El proceso es muy metódico. Primero se define la meta, nuestro portafolio ideal. Luego medimos qué tan lejos estamos de esa meta ahora mismo. Con eso establecemos reglas claras. ¿Cuándo vamos a actuar? Después elegimos la manera más inteligente de hacerlo, siempre buscando que los costos e impuestos sean los menores posibles. Y el último paso, que créanme, muchos se lo saltan, documentar todo. Esto ayuda a aprender y a mantener la consistencia. Vamos a ponerle números para que quede todavía más claro. Imaginemos un portafolio de 100,000, con la meta que ya conocemos, 60% en acciones y 40% en bonos. Pasa el tiempo y el mercado se mueve. Las acciones ahora valen 68,000 y los bonos 38,000. El portafolio total ahora es de 106,000. Si volvemos a calcular los porcentajes, ¡sorpresa! Las acciones ahora son el 64.15% del total y los bonos apenas el 35.85%. Se ha producido la deriva. Esa desviación en las acciones es de más de 4 puntos porcentuales. Si nuestra regla era rebalancear cuando la desviación fuera mayor a, digamos, 3 puntos, pues bueno, esta cifra es de alarma. Es el momento de actuar. Y la acción para corregirlo es muy lógica. Se venden 4.400 de las acciones, que es la parte que creció de más, y se usa ese mismo dinero para comprar más bonos, que es la parte que se quedó corta. Y listo. Con una sola jugada, el portafolio vuelve a estar alineado con la estrategia original, 60-40. Y con esto llegamos a la parte final, que es la más humana y probablemente la más complicada de todas: la mentalidad. Porque el rebalanceo es una herramienta de estrategia, no una reacción emocional a lo que pasa en el mercado. Aquí es donde la cosa se puede poner difícil. El error número 1 es dejar que el miedo o la euforia del momento nos digan cuándo rebalancear. Otros errores muy comunes son poner reglas demasiado estrictas que nos hacen operar de más y gastar en comisiones, o no tomar en cuenta los impuestos. Pero quizá el peor de todos es cambiar las metas a largo plazo en plena tormenta. La disciplina se trata, en gran parte, de proteger nuestro plan de nuestras propias emociones. Al final del día, esto es lo que se logra. Cuando el rebalanceo se hace con disciplina, el portafolio deja de ser algo que simplemente sube y baja con los caprichos del mercado y se transforma en un sistema que trabaja para nosotros. Es la enorme diferencia entre solo reaccionar y de verdad estar al mando. Se trata de tomar el control y, sobre todo, de no perder el rumbo.